A ver, niños, todos de pie. ¿Y tú por qué te quedas sentado? Porque se me pega la gana. Ándale, si vas. No, no llore. Sea hombre, sea hombrecito. No. Si soy hombrecito. Eso. Cantinflas fue mucho más que un comediante. Fue un símbolo del pueblo, un defensor de la justicia con humor y una de las figuras más queridas en toda la historia del cine en habla hispana. Detrás del personaje humilde y carismático estaba Mario Moreno, un hombre reservado, disciplinado y con una vida personal que siempre mantuvo bajo estricta privacidad. Durante años, lo que se supo de él fue únicamente lo que él quiso mostrar. Hasta ahora. ¿Por qué? Aunque su carrera fue intachable, el final de su vida estuvo marcado por sombras que jamás hubiera querido protagonizar. Conflictos familiares, decisiones tomadas a sus espaldas y documentos firmados en circunstancias cuestionables comenzaron a tejer una trama silenciosa. Y hoy, a 32 años de su muerte, lo que se acaba de revelar sobre Cantinflas está dejando al mundo entero conmocionado. Para entender el origen de los conflictos que hoy salen a la luz, debemos repasar brevemente su historia para entender los pasos que condujeron a este desenlace. Cantinflas nació como Mario Fortino Alfonso Moreno Reyes el 12 de agosto de 1911 en el humilde barrio de Santa María la Redonda, en la Ciudad de México. Fue el sexto de 14 hijos, aunque solo 8 lograron sobrevivir. Su padre era cartero, su madre ama de casa, y desde pequeño Mario mostró una mezcla particular de picardía callejera y determinación silenciosa. La vida no fue fácil para él. En sus primeros años trabajó de todo: boxeador amateur, limpiabotas, carpero, torero, ayudante de peluquería, e incluso se enlistó en el ejército mintiendo sobre su edad. Fue en los años 30 cuando su destino cambió al sumarse a las compañías de carpas ambulantes, espectáculos populares en México, donde desarrolló un personaje que sin saberlo cambiaría para siempre su vida: Cantinflas. Su primera aparición en cine fue en 1936, en No te engañes, corazón, pero no fue hasta 1940, con la película Ahí está el detalle, que se convirtió en una verdadera estrella. Aquella frase que pronuncia en pantalla: "No es lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario", definió su estilo: hablar mucho sin decir nada. Una habilidad que llevó a la creación del verbo cantinflear, reconocido incluso por la Real Academia Española. En la pantalla, Cantinflas era el símbolo del mexicano humilde, simpático y valiente, que burlaba al poder con astucia. Fuera de ella, Mario Moreno era reservado, metódico y profundamente disciplinado. Según muchos colegas, no buscaba amigos ni afecto en los sets, pero era extremadamente respetado. Mientras su carrera despegaba, su vida sentimental también daba un giro importante. En 1929 conoció a Valentina Ivanova Zubarev, una actriz de origen ruso, con quien se casó en 1934. No pudieron tener hijos biológicos, pero en 1960 adoptaron a Mario Arturo Moreno Ivanova, a quien criaron como su único heredero. La relación con Valentina fue sólida, pero su carácter fuerte contrastaba con el silencio emocional del actor. Aún así, Mario la consideraba el gran amor de su vida. Durante los años 40 y 50, Cantinflas filmó algunas de sus películas más aclamadas, como Ni sangre ni arena, El gendarme desconocido y El bolero de Raquel. Con La vuelta al mundo en 80 días 1956 conquistó también a Hollywood, ganando un Globo de Oro al mejor actor. Su fama cruzó fronteras y lo posicionó como uno de los comediantes más influyentes del siglo XX. Pero su vida no era solo arte. También se convirtió en un empresario exitoso, invirtiendo en bienes raíces, compañías cinematográficas y ganaderas. Llegó a ser presidente del sindicato de actores ANDA y fue cercano a figuras del poder, como el presidente Gustavo Díaz Ordaz. Estas relaciones políticas le generaron tanto privilegios como críticas. Algunos lo veían como el cómico del pueblo, otros como el títere del sistema. En paralelo, la salud de su esposa fue deteriorándose. En 1966, Valentina falleció a los 50 años víctima de un cáncer de huesos.
La muerte de su compañera lo afectó profundamente, aunque intentó continuar su carrera con normalidad. Durante los años 70 y principios de los 80, su personaje comenzó a mostrar una transformación de pícaro callejero a figura moralizante, algo que dividió a su audiencia. Su última película fue El Barrendero, estrenada en 1981. Luego de eso, se retiró del cine, aunque continuó participando ocasionalmente en entrevistas y eventos públicos. Tras décadas de fama, fortuna y contradicciones, el comediante más querido de México se fue alejando del ojo público. Lo que nadie imaginaba es que detrás de ese retiro, una tormenta de secretos y conflictos familiares comenzaba a gestarse, una que solo se revelaría con su muerte. Época de cambios. A comienzos de los años 60, la figura de Cantinflas era intocable. Mario Moreno había conquistado el cine nacional, triunfado en Hollywood, y su imagen estaba asociada a lo más alto del orgullo mexicano. Sin embargo, el mundo del entretenimiento estaba cambiando. La televisión comenzaba a dominar el consumo cultural y el actor sabía que debía adaptarse. O resignarse a desaparecer lentamente del centro de atención. Durante esta década intentó dar el salto a la pantalla chica. Se dice que leyó guiones, evaluó ideas e incluso tuvo conversaciones con nuevos talentos que emergían en el medio. Uno de esos talentos era Roberto Gómez Bolaños, conocido como Chespirito. En ese entonces, Gómez Bolaños no era aún el fenómeno que sería más tarde. Pero ya escribía y proponía conceptos para programas cómicos. Según testimonios de la época, una de esas ideas fue ofrecida directamente a Cantinflas. Un formato donde pudiera trasladar su personaje al lenguaje de la televisión, con secciones, sketches y una narrativa ligera que encajara con los nuevos tiempos. Pero Mario Moreno rechazó la propuesta. Las razones nunca quedaron claras. Algunos dicen que no quería rebajarse a un medio que consideraba menor. Otros sostienen que temía perder el control artístico sobre su personaje. Y no faltan los que aseguran que fue simplemente un tema de ego. No quería compartir el trono con otro comediante que venía ganando terreno. Sea como fuere, ese proyecto nunca se concretó, y con el tiempo Gómez Bolaños se convirtió en una leyenda por derecho propio, mientras Cantinflas se alejaba de los reflectores. El rechazo de Mario Moreno a trabajar con Gómez Bolaños no fue solo una decisión artística, marcó el inicio de una desconexión profunda entre Cantinflas y las nuevas generaciones. Mientras la televisión ganaba poder y personajes como el Chavo del Ocho se convertían en íconos populares, Cantinflas mantenía su lealtad al cine tradicional. Aferrado a un formato que comenzaba a perder vigencia. Para muchos críticos, la transición de Mario Moreno a las películas en color simbolizó algo más que un cambio técnico. Reflejó una transformación en su personaje. El Cantinflas de los años 40 y 50 era el pícaro de barrio, astuto, entrañable, que burlaba al poder con simpatía. Pero en las décadas siguientes ese mismo personaje fue mutando hacia una figura más moralizante, casi paternalista, que ofrecía lecciones en lugar de carcajadas. La espontaneidad fue reemplazada por discursos y la picardía por solemnidad. Este cambio no pasó desapercibido. Parte del público comenzó a alejarse, sobre todo los jóvenes, que ya no se veían reflejados en el nuevo Cantinflas. Aunque sus películas seguían siendo exitosas, algo se había roto en la conexión emocional que alguna vez fue indestructible. A nivel personal, Mario Moreno también parecía vivir esa transformación. Se volvió más reservado, más rígido en sus relaciones profesionales. Se mantenía como una figura pública impecable, pero ya no participaba con la misma frecuencia ni energía en eventos sociales o sindicales. La risa que alguna vez conquistó al mundo comenzaba a apagarse lentamente, en silencio. Y mientras su figura se volvía cada vez más icónica, también empezaba a ser vista como parte de un pasado glorioso, pero ya distante. Lo que nadie imaginaba es que detrás de esa calma aparente se estaba gestando uno de los capítulos más oscuros de su historia, uno que, al estallar, dejaría al descubierto una batalla legal, familiar y emocional que pondría en duda todo lo que se creía saber sobre su legado.
El principio del fin. A inicios de los años 90, el hombre que había hecho reír a generaciones enteras empezó a desvanecerse en silencio. Mario Moreno, ya retirado del cine y alejado de los medios, vivía en relativa privacidad. Las apariciones públicas eran esporádicas, las entrevistas escasas, y el brillo en sus ojos, aquel que había conquistado a medio mundo, parecía haberse apagado poco a poco. Pero lo que nadie sabía es que la batalla más dura de su vida acababa de comenzar, y él decidió enfrentarla en silencio. El diagnóstico fue devastador. Cáncer. Algunas fuentes aseguran que fue de pulmón, otras que se trató de un tumor en el esófago, agresivo y cercano a la vena carótida. Pero más allá del parte médico, lo más llamativo fue su reacción. Mario eligió ocultar la gravedad de su condición, incluso a quienes más lo querían. No fue un gesto de orgullo, sino de pudor. No quería lástima, no quería ser recordado por su decadencia física. La enfermedad avanzó rápido, perdió peso, su voz se volvió débil y su movilidad se redujo drásticamente. Sin embargo, el público seguía sin saber. En el fondo, Mario estaba librando su última gran escena, actuar como si nada pasara mientras su cuerpo ya no respondía. Mientras tanto, puertas adentro comenzaba a gestarse otro conflicto. El cuidado de Cantinflas se volvió un campo de batalla. Su hijo adoptivo, Mario Arturo Moreno Ivanova, asumió naturalmente el rol de cuidador principal, pero también estaba Eduardo Moreno Laparade, sobrino del comediante y figura cada vez más presente. Lo que comenzó como una diferencia de opiniones pronto se volvió una lucha por el control. ¿Quién decidía el tratamiento? ¿Quién autorizaba las visitas? ¿Quién tenía derecho a estar junto a él en sus últimos días? La tensión era palpable. En medio de un ambiente ya cargado por el deterioro físico del actor, surgían reproches, miradas cruzadas y decisiones médicas cuestionadas. Ambos afirmaban actuar por amor, pero el futuro del legado de Cantinflas también estaba en juego. Y entonces, cuando la enfermedad ya había consumido casi toda su energía, sucedió algo que cambiaría el destino de su obra. El 4 de marzo de 1993, apenas 2 semanas antes de su fallecimiento, se firmó un documento notarial en el que Cantinflas supuestamente cedía los derechos de decenas de sus películas a su sobrino Eduardo. Un acto inesperado, polémico y cuestionado. La pregunta inmediata fue, ¿estaba consciente al firmar? ¿Sabía lo que hacía? Su hijo no tardó en levantar sospechas. Afirmó que ese día su padre estaba sedado, débil y prácticamente sin capacidad para entender un documento legal. Además, dudó de la presencia de la notaria durante el acto. La disputa estaba servida. Y se extendería durante décadas. Porque cuando el telón finalmente cayó, no fue solo un ídolo el que se despidió, sino un enigma. Uno que durante décadas fue cuidadosamente silenciado. Y hoy, a 32 años de su muerte, por primera vez decidieron contarlo todo. Las revelaciones. Cuando el país entero se paralizó para despedir a Cantinflas, muchos creyeron que su historia había llegado a su final. Pero lo cierto es que, tras el último adiós, comenzaron a salir a la luz detalles que durante años se habían mantenido en la sombra, tensiones familiares, documentos firmados en los últimos días, rumores nunca confirmados y una serie de contradicciones que pusieron en duda todo lo que se sabía sobre su legado. Porque detrás del ídolo, del personaje entrañable que marcó generaciones, existía un mundo de decisiones difíciles, secretos personales y batallas silenciosas. Y esta es la parte de la historia que muy pocos se atrevieron a contar. La secrecía sobre su enfermedad. Cuando la salud de Cantinflas empezó a deteriorarse, el hermetismo fue absoluto. Se sabía que estaba enfermo, sí, pero no el verdadero alcance del mal que lo consumía. Las versiones oficiales hablaban de cáncer de pulmón. Sin embargo, su hijo Mario Arturo declaró que se trataba de un cáncer de esófago adherido a zonas críticas como la vena carótida, una condición extremadamente dolorosa y con un tratamiento muy agresivo. Lo más intrigante no fue el diagnóstico en sí,
sino la confusión y contradicción que rodearon todo el proceso. ¿Por qué versiones tan distintas? ¿Por qué nadie tenía claridad sobre lo que realmente padecía? ¿Fue parte del deseo de Cantinflas de morir en paz, sin lástima? ¿O fue que ya no tenía control sobre su entorno y otros manejaban la narrativa? Estas preguntas se volvieron aún más relevantes cuando entró en juego el documento que cambió todo su legado, el rumor más perturbador. Para millones, Mario Arturo Moreno Ivanova fue simplemente el hijo adoptivo de Cantinflas. Un niño al que él y su esposa Valentina decidieron criar cuando no pudieron tener hijos biológicos. Eso fue lo que se dijo públicamente durante años, pero una versión completamente distinta y más oscura ha circulado silenciosamente entre periodistas, investigadores e incluso algunos allegados al actor. La historia comienza con una mujer llamada Marian Roberts, una actriz y modelo tejana que habría tenido una relación breve pero intensa con Mario Moreno en los años 50. Según esta versión, ella quedó embarazada tras un romance fugaz con el comediante durante una gira por Estados Unidos. Lo sorprendente es que, en lugar de reconocer al niño, Cantinflas habría acordado adoptarlo en secreto a cambio de una compensación económica. Se dice que le pagó $1,000 a Marion para que renunciara a todo derecho legal sobre el bebé. La historia no termina ahí. Al poco tiempo de esa entrega, Marion fue hallada muerta en un hotel de forma misteriosa, producto de una aparente sobredosis. Pero lo más perturbador fue el contenido de las cartas que dejó, algunas dirigidas directamente a Mario Moreno, donde expresaba su arrepentimiento por haber entregado a su hijo y su desesperación por no poder recuperarlo. Quienes conocieron a Marion afirman que había intentado contactar nuevamente a Cantinflas para ver al niño, pero que el actor se negó rotundamente. Y con su muerte, el secreto quedó sepultado, al menos oficialmente. Nunca hubo una prueba de ADN, nunca se confirmó legalmente si Mario Arturo era realmente su hijo biológico, pero el rumor sigue vivo y muchos creen que el mayor acto de silencio en la vida de Cantinflas no fue en sus películas, sino en su paternidad. Batalla legal por su legado. Mientras Mario Moreno se apagaba lentamente, se firmó un documento que desató una guerra de más de 2 décadas. En él, Cantinflas, ya enfermo y con movilidad limitada, cedía los derechos de 39 de sus películas a su sobrino Eduardo Moreno Laparade. Pero ese gesto, lejos de ser un cierre de ciclo, fue el inicio de un conflicto monumental. Su hijo lo impugnó de inmediato, alegando que su padre no estaba en condiciones mentales para tomar esa decisión. Afirmó que el actor estaba sedado, confundido, y que la notaria que certificó el documento ni siquiera fue testigo presencial del acto. Por el contrario, Eduardo Moreno Laparade sostuvo que el documento era legítimo, que había sido firmado con plena conciencia y que su tío confiaba en él para preservar su obra. El conflicto fue tan complejo que llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en 2014 falló a favor del sobrino, otorgándole oficialmente los derechos cinematográficos del ídolo más grande del cine mexicano. La fortuna desaparecida. Pero los derechos de autor eran solo una parte del rompecabezas. Al morir, Cantinflas dejó un patrimonio estimado en casi $70 millones. Inversiones, propiedades, compañías, arte, joyas, un avión privado. La lista era impresionante. Y sin embargo, cuando Mario Arturo intentó reclamar la herencia, las cuentas estaban prácticamente vacías. Nadie pudo explicar a dónde había ido el dinero. Algunos hablaron de malas gestiones, desvíos o testamentos secretos. Otros creen que simplemente el entorno de Mario Moreno se encargó de borrar los rastros antes de que su hijo pudiera actuar. Sea como fuere, la mayor parte de la fortuna de Cantinflas desapareció sin dejar rastro. Herederos muertos. Lo más trágico de todo es que ni el hijo ni el sobrino vivieron lo suficiente para cerrar esta historia. Mario Arturo murió en 2017. Eduardo en 2021, víctima del COVID-19. Hoy la batalla continúa. Por un lado, los nietos del actor que reclaman su derecho moral y legal sobre su legado. Por otro,
Tita Marvés, la última pareja del hijo de Cantinflas, quien también reclama parte de la herencia. Lo más absurdo y triste es que ya no se pelean solo por dinero, se discute por la memorabilia, los trajes, los zapatos, su sombrero e incluso sus cenizas. Sí, sus cenizas. Según denunció públicamente Tita Marvés, las cenizas de Cantinflas se están deteriorando por falta de conservación. Su urna, su última morada, está en malas condiciones y nadie parece hacerse cargo del estado en el que descansa el ídolo. Pese a todas las contradicciones, los secretos no dichos y las batallas legales que marcaron sus últimos años, el legado de Cantinflas permanece intacto en el corazón de millones. Su imagen, su voz, su forma única de hacer reír siguen vivos en cada generación que lo descubre por primera vez. Porque más allá del hombre, del silencio, de las disputas y de las dudas que nunca se aclararon, Cantinflas representa algo más grande. La risa en tiempos difíciles, la crítica disfrazada de humor y el consuelo que solo un verdadero artista puede ofrecer a su pueblo. Hoy su figura ya no le pertenece solo al cine, ni siquiera a México, le pertenece al mundo. Y aunque su historia personal esté llena de luces y sombras, nadie puede negar que Cantinflas fue y seguirá siendo uno de los iconos culturales naturales más grandes de la historia hispanoamericana. Y ahora te pregunto a ti, ¿cuál de todas las teorías crees que es cierta? Te leemos en los comentarios. Gracias por quedarte hasta aquí y escuchar esta historia tras el telón. No olvides darle like, activar la campanita y suscribirte. También deja un comentario y comparte esta historia si crees que necesita ser escuchada. Hasta la próxima.